Buenas tardes. El tema que vamos a tratar a continuación es hipertensión arterial y COVID-19. Vamos a intentar analizar a lo largo de esta presentación algunos puntos de interés que generaron ciertas controversias durante los últimos meses. En primer lugar, como ustedes ya saben, el ritmo acelerado de esta pandemia hace que estemos recibiendo en forma permanente nueva información con una cantidad de publicaciones muy grande en periodos cortos de tiempo, ya sea de días o semanas, algo que ocurre realmente sin precedentes y nos obliga a seleccionar y analizar con cuidado los resultados para poder sacar conclusiones que realmente sean útiles para nuestra práctica diaria. En este caso, para referirnos a la prevalencia de hipertensión arterial en pacientes con COVID-19, tomamos este metaanálisis que proviene de China, en donde el objetivo era conocer la prevalencia de las diferentes comorbilidades en estos pacientes y establecer una comparación entre los pacientes que habían tenido formas clínicas de presentación más severas. Se observó entonces que la comorbilidad más frecuente fue la hipertensión arterial en un 17%, seguido de diabetes en un 8% y enfermedad cardiovascular en el 5%. Cuando se valoraba qué había sucedido con las formas severas de presentación, la hipertensión arterial parecía que otorgaba un riesgo mayor a 2 veces el presentado en pacientes sin hipertensión arterial, con un odds ratio de 2,3. Y aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular, este riesgo era mayor a 3 veces. Pero bueno, ¿qué sucede? Este trabajo, al igual que otros trabajos precedentes, carecían de ajustes por edad, algo que no es menor en relación a la hipertensión arterial, ya que, como ustedes saben, la prevalencia de hipertensión se incrementa notablemente con la edad y los pacientes de mayor edad son los que justamente presentan mayores complicaciones y mortalidad asociada a este virus. Por lo que estos datos tal vez no puedan ser extrapolados a nuestra realidad. Es así que este estudio, recientemente publicado en el mes de mayo, cuenta con datos de más de 8.000 pacientes hospitalizados en Asia, Europa y Norteamérica. Pone de manifiesto algunas condiciones de la enfermedad cardiovascular que sí se asocian a mayor mortalidad, además de la edad, cosa que ya sabíamos. Fíjense que si se compara entre pacientes que fueron dados de alta de internación, columna de la izquierda, y aquellos que habían muerto, la columna de la derecha, para el caso de hipertensión arterial, el porcentaje de pacientes con esa condición presente fue prácticamente el mismo, 25 y 26%, sin tener una asociación estadísticamente significativa con la mortalidad. Pero si vamos más allá, fíjense que sí existía una clara asociación con mortalidad en pacientes con enfermedad coronaria. ¿Sí? También pasó lo mismo con pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes que tenían arritmias o diabetes. Algo que parece ir mostrándonos un camino en COVID-19 en cuanto a que la hipertensión no jugaría un papel en forma directa, sino que lo haría a través de favorecer la aparición de enfermedad cardiovascular. ¿Sí? De allí la importancia de tener un buen control de los factores de riesgo. Otro aspecto que ha generado un especial interés con numerosas editoriales, fue la relación entre el virus SARS-CoV-2 y la enzima convertidora de angiotensina 2. La hipótesis radica en que el virus SARS-CoV-2 parece utilizar la enzima convertidora de angiotensina 2 como receptor para facilitar la entrada viral en las células. Recuerden que esta enzima, si bien se encuentra a nivel pulmonar en los neumocitos tipo 2 y en los macrófagos, también está presente en el corazón y en los vasos. De ahí que se puede inferir cierta predilección del virus por el sistema vascular y el sistema respiratorio. Siendo entonces que el sustrato de esta enzima es la angiotensina 2, que se degrada en angiotensina 1,7, la unión del virus a esta enzima convertidora de angiotensina 2, por un lado, puede reducir la disponibilidad de esta isoenzima en el organismo, pero además contribuiría a la disminución de la acción biológica vasodilatadora de la angiotensina 1,7, que además, si recuerdan, tiene propiedades antifibróticas. En esta compleja interacción del sistema renina-angiotensina, paralelamente también se incrementa la actividad de angiotensina 2 sobre su receptor AT1 y provocaría un aumento de los factores inflamatorios con daño tisular pulmonar y posteriormente desarrollo de insuficiencia respiratoria aguda. Es decir que en este caso se plantea un doble escenario en donde la enzima convertidora de angiotensina 2 tendría un rol favorecedor del ingreso del virus a la célula, incrementando la circulación viral, pero por otro lado, al contrarrestar los efectos deleterios de la angiotensina 2, podría tener un efecto protector también. Entonces, como ustedes
deben haber escuchado, o si no lo escucharon deben estar pensando, las miradas se empiezan a posar en estos fármacos que actúan sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? En principio hablemos de los IECA, como puede ser el enalapril, o los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, por ejemplo el losartán, que han generado diversas controversias a favor, planteándolos como posibles blancos terapéuticos, o en contra de su uso en algunas editoriales, por ejemplo. Brevemente les comento, lo que sabemos es que estos fármacos, si bien actúan sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona, no lo hacen en forma directa sobre la enzima convertidora de angiotensina 2. Si bien se ha postulado la generación de upregulation de este receptor por estos fármacos, esto no fue confirmado en humanos aún, ¿sí? Y tal cual con esta hipótesis que les mostramos en este gráfico, podría suceder que en el neumonocito tipo 2, aquellos pacientes hipertensos en tratamiento con estos fármacos podrían tener cierta protección sobre los efectos nocivos de la angiotensina 2 a nivel de su receptor AT1, con menos inflamación y menos fibrosis. Este trabajo, que se publicó en Circulation, evaluaba mortalidad en pacientes hipertensos internados con COVID-19, aquellos que recibían IECA o ARA2 y aquellos que no recibían. Se había separado en dos grupos. Fíjense en la curva de Kaplan-Meier, en donde evidencia la ocurrencia progresiva de eventos, en este caso muerte, comparados en ambos grupos, en donde la mortalidad fue mayor en aquellos que no recibían estos fármacos, ¿sí? De todas formas, algo que también pesa a la hora de tomar decisiones y hay que tenerlo en cuenta, es que este tipo de fármacos, en el manejo y control adecuado de la hipertensión arterial, tienen evidencias sólidas que se han fundado a lo largo de los años y de numerosos estudios al respecto, ¿sí? Entonces acá, en este punto del análisis, podríamos preguntarnos si solamente esta relación, este vínculo entre hipertensión arterial y COVID-19 tiene que ver únicamente con la edad, ya que como saben a mayor edad peor pronóstico en COVID-19, es donde se centra la máxima letalidad de este virus, y también a mayor edad, como consecuencia del envejecimiento vascular, existe una mayor prevalencia de hipertensión arterial. En este gráfico, separado por edades y prevalencia de hipertensión arterial de pacientes internados en unidades de cuidados críticos de la región de Lombardía, podemos ver que el porcentaje de hipertensión arterial presente acompaña en menores proporciones a los jóvenes y se manifiesta casi en un 75% en los pacientes mayores a 80 años, como ocurre en la vida real, ¿sí? Fuera del COVID-19. Es decir, que si nos quedamos con esto solo, creo que vamos a tener una idea limitada de lo que está sucediendo. Es por eso que pensamos que puede haber interacción de varios componentes, ¿sí? Por un lado, un mal control de los factores de riesgo, entre ellos la hipertensión arterial, conduciría, como ustedes saben, al desarrollo de enfermedad cardiovascular, y por otro lado, los pacientes que presentan enfermedad cardiovascular son más vulnerables a presentar formas clínicas más severas en contexto de infección por COVID-19, como mayor injuria miocárdica, ¿sí? Ustedes saben que los pacientes que tenían troponina positiva o troponina elevada, esos pacientes tenían más mortalidad, ¿sí? Asociado a mayor injuria miocárdica. Y esto es más frecuente en pacientes que tienen cardiopatías, ¿sí? Y por otro lado, el rol indudable del sistema renina-angiotensina-aldosterona en lo que es la enfermedad cardiovascular es indiscutible, pero parece ser que también está jugando un rol, en este caso, en relación a la infección COVID-19, que disregula esta relación entre el eje renina-angiotensina-aldosterona y su relación también con la ECA2. Estos interrogantes esperamos que con el correr del tiempo se vayan dilucidando y a modo de conclusión, los pacientes de más de 60 años, como ustedes saben, y aquellos que tienen enfermedad cardiovascular estructural o diabetes, deben ser especialmente protegidos y que se evite por todos los medios la exposición al virus SARS-CoV-2. En base a la evidencia que tenemos hasta la fecha, no hay elementos que indiquen la necesidad de suspender o modificar el uso de fármacos IECA-WARA2. Esto ha sido postulado no solo por sociedades internacionales, sino a nivel nacional. Las sociedades científicas se expidieron de esta manera, de continuar con IECA o ARA2. Estas drogas deben ser iniciadas o mantenidas de acuerdo a las guías actuales, independientemente del estado de la pandemia, ¿sí?
Y podemos agregar algo más. Yo pienso que es más importante aún tener un buen control, un control adecuado de la presión arterial en esta etapa, ya que como vimos, los factores de riesgo cardiovascular pueden generar mayor enfermedad cardiovascular y posteriormente esos pacientes que tienen mayor enfermedad cardiovascular tengan un peor pronóstico en contexto del COVID-19. Como siempre decirles, pero ahora más que nunca, que este tema debe considerarse en constante revisión, ya que permanentemente continuamos recibiendo bibliografía, hay cosas que pueden cambiar y agradecerles la atención y despedirme hasta la próxima.